Buenos días. Hoy le voy a estar hablando de la segunda parte del video anterior, del punto de venta. Esta vez estará conectado a una base de datos en SQL Server. Ok, este es el mismo sistema. Vamos a tener la pantalla de sistema, registro y consultas. Ahora mismo tenemos unas consultas que se hicieron anteriormente. Estas están grabadas en la base de datos. Las tablas que estamos utilizando es una tabla de detalle y una tabla de registro que tiene las siguientes columnas: el doc entry, que sería la llave primaria, la fecha, el número de documento de esa factura, el nombre del cajero, el total que hizo y el usuario. Y esto sería entonces el detalle. Entonces, si le damos doble clic, entonces nos muestra el registro. Y si nos vamos a la zona de registro, ya por defecto trae la fecha del día, ingresamos el número de factura, el cajero, por ejemplo, el código del usuario, el número del artículo, así que son 40, cantidad serían 10 y me calcula el valor automáticamente, que eso ya lo habíamos visto en el video anterior. Le damos a guardar y guardamos el registro. Y si no, vamos a consultas, entonces aquí está entonces el registro. Doble clic, entonces aquí está el resultado. Si no, vamos a la base de datos, aquí están los 3 registros que ya había realizado. Y en el detalle, entonces, aquí estaría el detalle de cada uno de ellos. El doc entry sería con el número de registro con el cual se estaría relacionando con la cabecera. Entonces, el código, tenemos los modelos, que sería el de detalle, y el de la cabecera, que sería el de registro. Y aquí entonces estaría el navigation, con el cual se relaciona. Tenemos el DB Contest con los 2 datasets de cada una de las tablas y la relación de los mismos con las tablas de la base de datos. El condition string. Entonces, en la lógica de programación, si vamos por ejemplo al listado, que hacemos relación a la clase del contest, del DB contest, y ya como tenemos los datasets y la conexión a la base de datos, solamente tenemos que hacer referencia al dataset. En este caso traemos todos los registros para que nos lo muestre y llene entonces el data grid. Cuando él le da doble clic, entonces el usuario le da doble clic a la fila. En la matriz valida que no esté vacío. Como hay una fila que te coloque el data grid automáticamente, pues entonces cuando le dé doble clic, entonces va a viajar a la pantalla de consulta con el ID que se seleccionó. Y cuando vamos a la página de consulta, validamos que no esté vacío o que el ID no exista. Validamos. Si no existe, nos va a hacer un mensaje de que no existe registro y se va a devolver y la pantalla va a aparecer vacía. Entonces, de lo contrario, si existe, va a llenar el detalle y va a llenar entonces la cabecera. Y el detalle entonces sería con el data grid que ya había anteriormente. En la parte de registro,
sería lo mismo. Entonces, sería lo mismo. La lógica que ya teníamos antes para validar que cuando se ingrese en el detalle sea un número numérico, sea, valga la redundancia, un número numérico y que no se le ponga letra para cuando así se intente hacer cálculos del total no dé ningún tipo de error. Entonces en el botón que tenemos, que en el botón guardar, pues entonces se va a crear una instancia de la clase de registro y se va a llenar con los datos que ya fueron llenados en el formulario. Entonces va a leer los registros que se hayan registrado en el detalle. Eso sería en la matriz. Entonces eso se va a leer la matriz y se va a llenar entonces en la nueva instancia de detalle. Y por cada registro que haya, entonces se va a colocar en el detalle de modelos, como hay una relación directa a la base de datos. Como ya hay una relación de uno a muchos, a la tabla de detalle, cuando se grabe, por ejemplo, el registro, pues ya automáticamente se va a agregar al detalle. Entonces, si no hay ningún cambio, si no hay ningún error, se va a guardar con el save changes y luego con el commit, pues entonces ya esos cambios lo va a aceptar en la base de datos y cuando el usuario cuando termine de procesar la información, pues entonces le va a salir el mensaje de guardado. Entonces estas serían las ventanas que ya vimos anteriormente. Entonces eso sería todo. Mi nombre es José Alberto, estudiante de la Universidad Dominico Americano. Mucho gusto.